Hola, hola, buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Vamos a revisar rápidamente esta clase de la raíz I hasta la M, pero no la vamos a terminar completa la M para no cargarlos mucho de información. Entonces vamos a quedar hasta la mitad de la M. Vamos a iniciar con la raíz íctero, del griego ícteros, que significa amarillo. De ahí se deriva la palabra ictericia, es decir, que ictericia hace referencia a una afección o trastorno en la cual la persona toma un color amarillento. Icterógeno, conociendo que geno viene de génesis, producir, íctero viene de amarillo, entonces algo icterógeno es aquello que nos va a poner de color amarillo. Vamos con ictio, del griego ictis, que significa pez o apariencia de pez. De ahí se deriva ictiófago, sabiendo que fago es alimentación, ictio es pez, por lo tanto, una persona o un ser vivo ictiófago es aquel que se alimenta de peces. Ictiosis, conociendo que osis es un proceso o enfermedad e ictio es apariencia de pez, entonces ictiosis es una enfermedad o afección en la cual la piel toma el aspecto como de un pez. Idio viene del griego idios, que significa propio o algo particular. En el caso de la palabra idiopático, en medicina hace referencia a algo desconocido, a algo de origen que nosotros no sabemos. Por ejemplo, cuando ustedes lean en medicina interna, em, etiología, que es causas, etiología idiopática quiere decir que es de origen desconocido o que simplemente no sabemos cómo se produce esa enfermedad. Entonces, algo particular para utilizar este término en ese léxico. Idiomuscular. Muscular es una terminación, en este caso, de origen latino, en la cual ahí cuando decimos idiomuscular es que es algo propiamente de los músculos. Ile, ileo e ileon, del griego eileos, que significa ilion o cólico o viento. Entonces, cuando nosotros decimos ileocolitis, significa itis inflamación, col viene de colon, ileo viene del intestino ilion. Entonces, ileocolitis es inflamación del ilion y el colon, los dos tipos de intestino. Ileostomía, sabiendo que tomía viene de tomé, que significa corte, ilios significa ileon. Entonces, ileostomía es una incisión o un corte sobre el ileón. Ino, del griego is o inos en su plural, viene del músculo, nervio, tendón o fibra de tejido, en la cual cuando nosotros decimos initis, significa itis, inflamación, in viene de músculo, inclusive tejido nervioso. Entonces, una initis es una inflamación propiamente dicha del músculo o propiamente dicha de de fibras de tendones o nervios. Inotrópico. Trópico en este caso hace referencia a contracción. In viene de músculo, entonces inotrópico significa contracción propiamente de los músculos. Iso, del griego isos, que significa igual. De aquí se deriva isocoria, sabiendo que coria es pupila. Iso es igual, entonces isocoria es pupilas de igual tamaño. Isodonto, sabiendo que odonto es diente, iso en este caso es igual, por lo tanto isodonto significa que tiene los dientes del mismo tamaño. Isco, isque, del griego ischein, que significa detener o retener o detener. Iscoquimia, quimia hace referencia a digestión.
Isco hace referencia a retener o detener. Entonces, iscoquimia es una digestión detenida o enlentecida también. Isquemia, sabiendo, esto es un término que nosotros utilizamos para la sangre. Emia viene de sangre, isque viene de detener o retener. Entonces, isquemia es un flujo de sangre retenido o detenido en este caso. Entonces, vamos a las siguientes derivaciones. Acá tenemos isqui, isquio del griego ischia, que significa isquion o hueso de la cadera. Entonces, cuando nosotros decimos isquio vertebral, aquí corríjanle, se me fue, no puse la O. Cuando decimos isquio vertebral, estamos haciendo referencia a la parte de las vértebras relacionadas o meramente anexas o juntas a nuestro isquio. Entonces, la palabra isquiovertebral hace referencia a las dos estructuras anatómicas. Cuando nosotros decimos isquiópago, conociendo que en este caso pago hace referencia a unión e isquión hace referencia al hueso de la cadera, entonces este término nosotros lo utilizamos para decir gemelos que nacieron unidos de la cadera o gemelos que nacieron unidos del isquion. Vamos con kilo, del griego chilioi, que significa 1000. Entonces, cuando nosotros decimos kilómetro, metro viene de medida. Entonces, en este caso, el kilómetro es hacer una medición de 1000 metros. Kilogramo, esta es otra medida que nosotros utilizamos. El gramo lo utilizamos para el peso. Entonces, kilogramo significa 1000 gramos. Vamos con lacneo, perdón, que significa deseo, coito o lujuria y se deriva del griego lacneia. Entonces, cuando nosotros decimos lacneomanía, es una obsesión por el deseo o una obsesión por la lujuria o una obsesión por el coito. Lacnerragia, conociendo que ragia es sangrado, y en este caso lacne sería coito, entonces sería hemorragia o sangrado durante el coito. Lago, del griego lagos, que significa morfología o en este caso que asemeja a una liebre. Entonces, cuando nosotros decimos lagoftalmia, oftalmia es latino para hacer referencia a ojo. Entonces, en este caso, la lagoftalmia es una alteración del ojo que da una similitud por falta de los músculos palpebrales, parecen ojos de liebre. Entonces le dan esas características a esta enfermedad. Lagokeilia. Cuando nosotros decimos keilia, estamos haciendo referencia a labios. Este es el término griego para hacer referencia a labios. Entonces, lagokeila, lago en este caso no aplicaría como liebre, sino como el labio leporino. Lagokeila es el término científico para decir labio leporino. Lalo, del griego lalein, que significa hablar o que tiene una relación con el habla. De aquí viene la lación. Cuando nosotros decimos la lación, esto es un término para hacer referencia en el caso de las personas cuando están balbuceando. Entonces aplica para los bebés y también aplica, por ejemplo, de que alguien tenga algún accidente, te queda con algún problema neurológico y en vez de hablar solamente va a emitir sonidos de balbuceo. Entonces el balbuceo se conoce con el término científico de lalación. La lorrea, rea es fluido. Entonces cuando nosotros decimos la lorrea es el fluido del habla. Aquella persona que no para de hablar, sos lalorreico. Entonces ahí tienen la lorrea. Vamos con láparo, del griego lápara, que significa cavidad abdominal.
inclusive significa flanco. Entonces, cuando nosotros decimos laparogastroscopía, scopía viene de scopein, que significa examinar. Gastro viene de estómago y láparo viene de cavidad abdominal. Por lo tanto, laparogastroscopía es examinar la cavidad abdominal y el estómago. Laparotomía, aquí me comí la O, la corrigen por favor, es láparo, así, láparo, laparotomía. Tomía viene de corte y láparo viene de cavidad abdominal, por lo tanto, laparotomía es abrir o hacer un corte o una incisión en la cavidad abdominal. Claramente, ¿verdad? Una laparotomía es un procedimiento quirúrgico que se le denota laparotomía exploratoria. Laringo, del griego larynx, que significa laringe. Laringotraqueotomía. Tomía viene de corte, traqueo viene de la tráquea y laringo viene de laringe. Entonces, laringotraqueotomía es una incisión en la laringe y la tráquea. Laringitis, conociendo que itis es inflamación y laringe, que es de laringe, entonces la laringitis es una inflamación de la laringe. Vamos con el siguiente. La siguiente derivación, lecitin, del griego lequitos, que significa yema de huevo. Por lo tanto, lecitina es una proteína propiamente de la yema del huevo. Lecitinemia, conociendo que hemia es sangre y lecitina es la lecitina o la proteína, entonces lecitinemia es presencia de lecitina en la sangre. Leio, del griego leios, que significa liso. Aquí les dejo leiodermia. Dermia es piel y leio es liso. Por lo tanto, la leiodermia es una condición o trastorno en la cual la piel se observa más lisa de lo normal. Es una enfermedad dermatológica. Leiomioma. En este caso, oma hace referencia a una tumoración, mio en la parte muscular y leio es liso. Por lo tanto, un leiomioma es una tumoración que se encuentra en tejido muscular y que es de aspecto liso. Lépido, del griego lepis, lépidos en plural, que significa escama. Por lo tanto, cuando nosotros decimos lepidoma, oma es tumoración o acúmulo de células. Lepi es escama, entonces un lepidoma es una acumulación de células escamosas. Lepidosis, conociendo que en este caso osis hace referencia a un proceso o enfermedad y lepid a escama, entonces lepidosis significa aquella persona que tiene una enfermedad que le produce una piel descamativa. Lepra, del griego lepra, que significa la enfermedad de la lepra, por lo tanto, leprocomio, conociendo que en este caso comio hace referencia a un hospital, entonces leprocomio es un hospital destinado para atender pacientes con lepra. Leproma. Eoma sería acumulación de células, lepro viene de la enfermedad lepra, entonces leproma es una acumulación de células de lepra o leprosas. Lepto viene del griego leptos, que significa algo o una estructura delgada o estrecha o fina. Entonces, cuando nosotros decimos leptodáctilo, conociendo que dáctilo es dedos y lepto es delgado, entonces una persona leptodáctila significa que tiene dedos finos o dedos delgados. Leptospirosis. Osis es proceso, piros hace referencia en este caso, ¿verdad? A lo que es leptospirosis, lo dejamos leptospi acá para hacer referencia a la descripción de la espiroqueta que produce la leptospira, o mejor dicho, el nombre científico es leptospira, que hace referencia a la enfermedad transmitida por los roedores. Entonces, en este caso, leptospirosis se traduce terminológicamente como un proceso o una enfermedad por un
germen, en este caso una bacteria, de aspecto delgado o de aspecto estrecho. Vamos con leto, leteo, del griego lete, que significa olvido. Letología, conociendo que logía viene de logos, que significa estudio o tratado, y leto, que significa olvido, por lo tanto, letología es el estudio del olvido o estudio de las cosas de las razones por las cuales las personas tienen esta condición. Letargo viene de letargia, que prácticamente este es un término ya compuesto en medicina para hacer referencia a aquel paciente confuso, aquel paciente que olvida rápidamente las cosas. Y obviamente pues la letargia es producto de una lesión cerebral. Entonces aquí tienen leuco, leucen del griego leukos, que significa blanco e inclusive brillante. Entonces, cuando nosotros hablamos del leucocito poiesis, poiesis viene de elaboración, cito viene de células y leuco viene de blanco. Entonces, leucocito poiesis es la elaboración de células blancas o de glóbulos blancos. Leucorrea, conociendo que rea es fluido o flujo y leuco es blanco, entonces la leucorrea es un flujo de color blanquecino, inclusive blanco brillante. Esto es característica, este término utilizarlo mucho en ginecología, cuando a veces ustedes van a ver las infecciones vaginales y ustedes van a describir: paciente cursa con leucorrea evidente, entonces significa que esta persona, esta mujer, tiene presencia de flujo blanquecino a la hora de la examinación. Vamos con las siguientes. Vamos con lío. Lío es un sinónimo de esta que tienen ustedes aquí, de leio. Tanto leio como lío significa liso. Viene del griego leios y aquí tienen ejemplos: liodermia y liomioma. Son los mismos ejemplos que les puse acá: leiodermia y leiomioma. Entonces tienen los mismos significados: piel lisa y acumulación de células lisas de tejido muscular o de tejido muscular de aspecto liso. Líparo viene del griego líparo, que significa grasa u obesidad. Entonces, cuando nosotros decimos liparodisnea, entonces una liparodisnea hace referencia, disnea es dificultad para respirar y líparo es grasa, obesidad. Pero en este caso no lo vamos a traducir de manera textual, sino que lo vamos a traducir como aquella persona obesa que tiene dificultad para respirar. Esto se va a dar sobre todo a la hora del sueño, cuando van a dormir, precisamente porque la cantidad de grasa obstruye las vías respiratorias. Entonces, si obstruye las vías respiratorias, va a tener una disnea. Entonces, ahí tienen liparodisnea. Vamos con liparepático. En el caso de hepático hace referencia al órgano del hígado y líparo a grasa u obesidad. Entonces, liparepático significa hígado graso. Lipo, del griego lipos, que significa grasa, ahí tienen lipocardia, sabiendo que cardia es corazón y lipo es grasa, entonces lipocardia es la presencia de grasa en el corazón o el tejido cardíaco. Lipoma, sabiendo que oma es tumoración y lipo es grasa, entonces un lipoma es una pequeña acumulación de células grasosas que forma una tumoración. Esto generalmente, pues los lipomas son de origen benigno. Lito, del griego litos, que significa piedra o cálculo. Entonces, cuando nosotros decimos litiasis, asis hace referencia a enfermedad o a producción como proceso, así como osis. Entonces, litiasis significa proceso que produce cálculos. Litotriptor. Triptor en este caso hace referencia a algo que va a hacer destrucción. Entonces, lito es piedra, por lo tanto, litotriptor significa, es un proceso mediante el cual se destruyen las piedras. Lobo, del griego lobos, que significa lóbulo.
Entonces, en este caso, este lóbulo hace referencia más que todo a los lóbulos cerebrales. Lobotomía, sabiendo que tomía es corte o incisión, una lobotomía es un corte sobre los lóbulos. Lobectomía, sabiendo que ectomía es extirpación y lob hace referencia al lóbulo, entonces lobectomía es extirpar los lóbulos. Logo del griego logos, que significa palabra. Aquí no me lo confundan con estudio, porque el estudio, ¿verdad? O tratado es logía. Entonces significa palabra. Por lo tanto, el término logopedia, pedia hace referencia en este caso a pediatría. Entonces, logopedia es una rama de la pediatría, por así decirlo, también rama de la psicología, en la cual este médico estudia los trastornos de las palabras o aquellos niños que tienen problemas al pronunciar ciertas palabras o articular palabras. Logorrea, conociendo que rea es fluido o fluidez, inclusive se puede traducir de esa manera, y logo es palabra, entonces logorrea es una persona que habla fluido o fluidamente. Loquios, del griego lochos, que significa secreción vaginal posparto, esto es propiamente, ¿verdad? Este loquios no tiene otra otra manera de relacionarse más que con la secreción vaginal posparto. Entonces, loquiorrea, conociendo que rea es un fluido, entonces el loquio es secreción vaginal, por lo tanto, loquiorrea es un fluido de la mujer posparto o que persiste en la mujer posparto. Loquios, es esta misma palabra, hace nada más referencia a secreción vaginal posparto. Entonces vamos con las siguientes. Acá tienen loxo del griego loxos, que significa torcido, inclinado, inclusive oblicuo. Entonces, loxoftalmia, haciendo referencia oftalmo a los ojos, loxoftalmia serían ojos oblicuos, ojos inclinados, inclusive no es que estén torcidos, sino de que tienen cierta desviación. Entonces, ahí tienen inclinación de los ojos. Loxotomía, conociendo que tomía es un corte o una incisión, loxo es torcido, significa, o en este caso oblicuo, una incisión oblicua o una incisión un poco más inclinada. Macros, del griego macros, que significa grande. De aquí viene macroglosia, sabiendo que glosia viene de gloso, que significa lengua, y macro grande. Entonces, macroglosia es una persona que tiene una lengua grande. Macropodia, en el caso de podia, hace referencia a pies y macro grande. Entonces, un macropodia es una persona que tiene los pies más grandes de lo normal. Madaros, del griego madaros, que significa calvo, existe la palabra madarosis para hacer referencia al proceso de calvicie. Les digo, estas se las dejo en rojo porque solamente existe una palabra con esta terminación. Vamos con magma, del griego magma, que significa pasta exprimida. En el caso de esmegma es la única palabra derivada de esta raíz. Y en el caso de esmegma es una secreción blanquecina que parece o asemeja una pasta. Es un líquido, o mejor dicho, una secreción pastosa que sale de los genitales, tanto femeninos como de los masculinos. Sobre todo pueden observarlo en los bebés cuando al día siguiente los van a bañar, qué sé yo, y observan los genitales sucios o que produce esa pasta, esa característica. Entonces eso se conoce como esmegma. Existe otra terminación, por ejemplo, esmegmático, que hace referencia o es relativo al esmegma. Malac, malaco, malacot, del griego malakos, que significa blando o suave. De aquí viene malasia. En el caso de malasia hace referencia a un proceso que nos va a producir algo blando o algo suave. En el caso de las enfermedades, cuando ustedes puedan leer dermatomalacia, significa una piel demasiado blanda o demasiado suave o reblandecida. Malacopatía, patía es enfermedad,
viene de patos, esta terminación viene de patos, enfermedad, y malaco, que significa blando o suave. Por lo tanto, una malacopatía es una enfermedad que produce un reblandecimiento. Manía, del griego manía, que significa locura. De aquí viene maníaco, de aquí viene manicomio. En el caso de maníaco, significa una persona que tiene tendencia a la locura. Y un manicomio, la palabra en este caso comio, omio, hace referencia a hospital. Entonces, manicomio es un hospital destinado para personas con alteraciones mentales, para no decir personas locas. Mascal, máscala, del griego maschale, que significa axila. Entonces, si nosotros decimos mascaladenitis, itis es inflamación, aden viene de glándula y mascal viene de axila. Entonces, mascaladenitis es la inflamación de las glándulas de la axila. Mascaloma, conociendo que oma es tumoración o acúmula de células, un mascaloma es una tumoración que se encuentra alojado en la axila. Vamos con las siguientes, vamos con más. Masto viene del griego mastos, que significa pecho o busto. De aquí viene mastitis, itis, inflamación, masto, busto, entonces una mastitis es una inflamación del busto. Mastodinia, conociendo que odinia es dolor y más es pecho, entonces mastodinia es dolor del busto o dolor de las mamas o dolor en el pecho. Mazo viene del griego mazos, que significa pecho o busto. De aquí se deriva mazodinia, la cual es dolor y es igual a mastodinia. Mazodinia es dolor en el pecho o dolor en el busto. Mazopexia, conociendo que pexia es fijación. Esta fijación casi siempre hace referencia a un proceso quirúrgico. Por lo tanto, pexia, es la fijación de los pechos. Es un procedimiento quirúrgico en el cual ocurre un levantamiento de bustos. Megalos, viene del griego megas, megale, mega, que significa grande. De aquí viene megacolon. Colon es del intestino grueso. Mega grande, por lo tanto, un megacolon es un colon agrandado de tamaño. Megalomelia, conociendo en este caso melia, hace referencia a las extremidades. Entonces, megalomelia hace referencia a una persona que tiene las extremidades más grandes de lo normal. Aquí la tienen melo, del griego melos, que significa miembro o extremidades. Melalgia, dolor en las extremidades o dolor en los miembros, pero en los miembros me refiero a las manos y los pies. Melómelo. Melómelo hace referencia a lo que es extremidades y melo en este caso sería también extremidades. Por lo tanto, entonces, este término, por lo tanto, hace referencia a lo que es tetralogía. En este caso, cuando nosotros decimos un melómelo, es una persona que ha nacido con extremidades accesorias. Entonces, esto significa que aparte de que nosotros tenemos 2 manos, 2 pies, estas personas pueden nacer con 2 manos más, 2 pies más, entonces nacer con 8 extremidades en total y eso sería un término para hacer referencia a un melómelo. Melo también, ¿verdad? Aquí no lo confundan, son muy parecidas, pero en lo que es el origen tiene la diferencia. Milón hace referencia a mejillas. Melitis hace referencia a inflamación de las mejillas. Meloplastia, plastia es reconstrucción, entonces una meloplastia es una reconstrucción de las mejillas. Melano, del griego melas, melaina, hace referencia a la coloración negra. Melanocitos, células negras o células que nos van a dar la coloración o la pigmentación oscura. Melanoma. Oma hace referencia a lo que es acúmulo o tumoración. Entonces, melanoma es una tumoración de los melanocitos, de las células que nos dan la pigmentación oscura en la piel. Melasma. El melasma hace referencia a las manchas de tono oscuro que pueden aparecer sobre todo en la piel del rostro.
Meli, melit, melito, del griego melitos, que significa miel o dulce. De aquí se deriva melitemia. Emia es sangre, melit es dulce, por lo tanto melitemia hace referencia a una persona que tiene azúcar en la sangre. Melituria, uria hace referencia a orina o a micción. Entonces, meli dulce, por lo tanto, una melituria hace referencia a presencia de azúcar en la orina. Entonces, vamos con la siguiente. Meliso, del griego melisa, que significa abeja. Melisofobia, sabiendo que fobia es miedo y meliso viene de melisa, entonces es miedo a las abejas. Melisoterapia, recuerden que terapia es una manera de dar un tipo de tratamiento, entonces melisoterapia es un tratamiento o terapia mediante las abejas. Meninge, meningi, meningeo del griego meninx, que significa membranas meníngeas o membranas de la meninge. Entonces, meningitis, itis es inflamación, mening viene de meninges, entonces la meningitis es la inflamación de las capas de la meninge o las capas que recubren el cerebro. Meningocele, recuerden que cele aquí funciona como una cavidad. Entonces, meningocele hace referencia a una cavidad que se forma en las meninges. Menisco viene del griego meniscos, que significa media luna. Esto hace referencia más que todo a los meniscos de la rodilla. Meniscopexia, recuerden que pexia es una fijación quirúrgica, entonces meniscopexia es fijación quirúrgica de los meniscos de la rodilla. Meniscotomía. Tomía hace referencia a incisión, menisco a lo que es la estructura en media luna, entonces meniscotomía es una incisión de los meniscos. Meni, meno, del griego men o menos, que significa mes. De aquí se deriva el término menarca, para hacer referencia a la aparición de la primera menstruación. Menopausia es lo contrario a la menarca. La menopausia es la etapa en la cual la mujer deja de tener sus menstruaciones, sus ciclos mensuales. Meri, mero, del griego meros, que significa parte o parcial, o sea, algo que no es total. Meronecrosis. Necrosis es un proceso mediante el cual las células se mueren o que forman gangrena. Entonces, meronecrosis es una gangrena parcial. Meropia o meropía. En este caso, opía hace referencia a la visión. Entonces, meropía, hace referencia a que logramos observar o tenemos un campo visual parcial o una parte logramos ver bien. Mero, del griego meros, que significa muslo. Meralgia, dolor en el muslo. Meracoxalgia, en este caso, mera es muslo, cox viene del coxis y algia dolor. Entonces, una meracoxalgia es un dolor en el coxis y el muslo. Meso, mesati, del griego mesos, mesatos, que significa medio o porción del peritoneo. Mesenterio hace referencia directamente a la capa que protege o a la capa de grasa que se encuentra en la cavidad abdominal o una porción del peritoneo. Mesenteriopexia hace referencia pexia a fijación quirúrgica. Entonces, una mesenteriopexia es la fijación quirúrgica del mesenterio. Entonces, con esta terminamos, ¿verdad? Las raíces del día de hoy. Recuerden que quedamos a la mitad de la letra M para no cargarlos tantos de información. Ya están calificados sus trabajos. Recuerden que siempre cuando ustedes observan el resultado, va a aparecerles también las observaciones para que las revisen, por favor, pues, el motivo por el cual sacaron esas notas. Entonces, sin más que agregar, pues me despido por el día de hoy.